Una raíz de confianza de hardware es un componente de seguridad fundamental integrado en el hardware, diseñado para almacenar de forma segura claves criptográficas y realizar cifrado, descifrado y autenticación. Al estar basado en hardware, es más seguro contra manipulaciones y malware que las soluciones de software. Garantiza un proceso de arranque seguro al verificar cada etapa, lo que crea una cadena de confianza desde el hardware hasta el sistema operativo. La raíz de confianza de hardware incluye varios componentes claves que garantizan la seguridad e integridad de un sistema informático. Módulos de plataforma confiable TPM, clave de respaldo EK, arranque seguro, entorno de ejecución confiable TEE y módulos de seguridad de hardware HSM. El módulo de plataforma confiable TPM es un chip de seguridad especializado diseñado para mejorar la seguridad de una computadora. Crea, almacena y administra de forma segura claves criptográficas asimétricas, lo que garantiza que su sistema operativo y firmware no hayan sido manipulados. Para habilitar un TPM se utiliza una aplicación dentro del sistema operativo, como BitLocker en los sistemas Microsoft. BitLocker aprovecha el TPM para detectar cualquier manipulación de archivos críticos del sistema operativo y requiere la autenticación del usuario, como una tarjeta inteligente, contraseña o PIN. La unidad permanece cifrada hasta que se completen tanto la verificación de la plataforma como la autenticación del usuario. Si un ladrón roba el computador, la unidad permanece cifrada y protegida porque el atacante carece de las credenciales de autenticación necesarias. Si el atacante intenta modificar el sistema operativo o mover la unidad de disco a otro sistema, el TPM detecta la manipulación y mantiene la unidad cifrada. Un TPM admite procesos de atestación y arranque seguro, mediante la captura y el almacenamiento seguro de firmas de archivos de arranque clave. Durante el arranque, verifica estos archivos con firmas almacenadas previamente. Si se detecta algún cambio, como malware o un componente de hardware que se reemplaza, el TPM bloquea el proceso de arranque para proteger los datos. Un proceso de atestación remota funciona como el proceso de arranque seguro. La diferencia es que, en lugar de comparar los archivos de arranque con el informe almacenado en el TPM, se utiliza un sistema remoto. En este contexto, el sistema que se está comprobando se denomina atestador y el sistema que evalúa la evidencia enviada se denomina verificador. El verificador verifica la evidencia con políticas predefinidas para garantizar que el sistema se encuentre en un estado confiable. La clave de respaldo EK es un par de claves asimétricas único que se graba en el chip TPM durante la fabricación. Este par de claves consta de una clave pública y una clave privada. La clave privada nunca se expone fuera del TPM. La EK proporciona una raíz de confianza de hardware al garantizar la autenticidad del TPM. Se utiliza para verificar que el TPM sea genuino y no haya sido alterado. La integridad de arranque es el proceso que verifica las firmas digitales de los componentes de arranque para garantizar que no hayan sido alterados. En otras palabras, una de las formas de garantizar que una computadora sea segura es verificando su integridad durante el proceso de arranque. Esto es importante si se desea controlar lo que puede suceder mientras la computadora está apagada. Arranque medido se refiere a garantizar la integridad del proceso de arranque de una computadora mediante el registro de mediciones criptográficas de cada componente, desde el firmware hasta el sistema operativo. Si se ve comprometida la integridad de algún componente, el sistema no arrancará. Boot Integrity garantiza un proceso de arranque seguro aprovechando las capacidades del BIOS o UEFI, que es una versión más moderna y compleja de BIOS. Tanto BIOS como UEFI son interfaces de firmware que inicializan el hardware durante el proceso de arranque y proporcionan servicios de tiempo de ejecución para los sistemas operativos. Un entorno de ejecución confiable TEE, también conocido como enclave seguro, es un área segura dentro de un procesador principal que garantiza la confidencialidad e integridad del código y los datos cargados en su interior.
Protege la información confidencial de la manipulación o la observación por parte de entidades no autorizadas, incluido otro software que se ejecuta en el mismo dispositivo. El TEE logra esto mediante el uso de mecanismos de aislamiento y cifrado de memoria basados en hardware, lo que permite que solo el código autorizado acceda y manipule los datos dentro del TEE. Un módulo de seguridad de hardware, HSM, es un dispositivo que se utiliza para administrar, generar y almacenar de forma segura claves criptográficas. Los HSM de alto rendimiento son dispositivos de red externos, mientras que los más pequeños pueden ser tarjetas de expansión o dispositivos enchufables. Un HSM micro SD es una tarjeta micro SD con capacidades HSM que se pueden utilizar en cualquier ranura micro SD o con un adaptador en una ranura SD. Los HSM admiten métodos de seguridad TPM, lo que proporciona una raíz de confianza de hardware, arranque seguro, atestación remota y soluciones de autenticación. El módulo de plataforma confiable TPM y el módulo de seguridad de hardware HSM son dispositivos de seguridad, pero tienen propósitos diferentes. El TPM está integrado en la placa base de una computadora y se centra en proteger la plataforma al garantizar la integridad del arranque y almacenar claves criptográficas para operaciones a nivel del sistema. Por el contrario, el HSM es un dispositivo independiente, a menudo externo, que se utiliza en entornos empresariales para administrar y proteger claves criptográficas, realizar operaciones criptográficas de alto rendimiento y brindar protección basada en hardware para datos confidenciales. Si bien el TPM se utiliza principalmente en dispositivos individuales para la seguridad de la plataforma, los HSM están diseñados para una administración de claves sólida y tareas criptográficas de alto volumen en múltiples sistemas. Muchos servidores de alto rendimiento utilizan HSM para almacenar y proteger claves.